Hola, compadre, Mateco. Arubi va ahí la porte. Dai por ir a trabajo a Sofiando Jovea Escuela, pe. Va esa picatura ayuda. Sí, vos no te preocupes por nada. Tráele nomás, acá hay lugar. Muy bien, bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana, arranque de mes también para nosotros acá en Puntos de Vista. Espero que estén bien en las casas y en este mes de septiembre que comenzó con mucha información, mucha de la que no queremos contar, pero lamentablemente están pasando estas cuestiones en el país. Y hoy también queremos hablar de un tema que la urgencia no nos haga olvidar ciertas cuestiones que son muy importantes, como lo que vamos a encarar en la tarde-noche de hoy. Tiene que ver con el criadazgo. Vamos a tener invitadas acá en piso para hablar de eso. Ya está una de ellas con nosotros, así que les saludamos ya a Tina Alvarenga, que nos va a contar un poquitito su mirada sobre este tema. Hola Tina, ¿cómo estás? Buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes, Diego, y a toda la audiencia. Realmente es lamentable seguir escuchando este tipo de situaciones. Contanos, Tina, por favor, por lo menos a modo de introducción, parte de tu historia, porque vos viviste una historia personal de criadazgo. Así mismo es, Diego. Bueno, desde los 10 a 18 años estuve viviendo en una casa de familia. Yo soy de Puerto Casado. Me trajeron y me colocaron en una familia que prácticamente yo no conocía. Pasé situaciones de bastante aislamiento, por sobre todo desarraigo, obviamente, y también de discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿Tú llegaste solita, digamos? Me trajo una tía y me dejó en esa casa. ¿Y vos sabías más o menos lo que iba a pasar contigo? Ni idea. Yo realmente, después de ponerle casi 15, 20 años atrás, me planteé, dije, ¿pero por qué? ¿Verdad? Si bien he sido muy activista en este tema y he trabajado desde Global Infancia en esta temática, entender por qué. Porque la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades en Puerto Casado no era el motivo, ¿verdad? Porque en realidad mi papá era un obrero y en Puerto Casado en los años 70 estaba floreciente. Había colegio, había escuela privada subvencionada, parroquial, había escuela graduada, etcétera, etcétera. Y fueron otros motivos, tal vez lo que hicieron que mi madre y mi padre hayan optado por enviarme. ¿Pudiste preguntar, indagar sobre eso? Perdón, me estoy diciendo invasión tu tema personal, pero llegaste... Sí, indagué y entendí. Y la verdad que fueron las circunstancias de la vida, ¿verdad? Yo creo que es una forma de protección, no quería, y de oportunidades, ¿verdad? Decir, bueno, aquí no va a tener oportunidades, mi hija es muy inteligente, pasó una situación familiar en mi casa. Un desenlace, digamos. Lo que lleva al desenlace, y finalmente decidieron que me tenían que alejar del lugar seguramente. En realidad, ni con mamá ni con papá he conversado sobre este tema, ¿verdad? Porque no encontré como que sea tan importante hablarlo. Solo años después empecé a hilar. Armar rompecabezas. Armar el rompecabezas y entendí. Con 10 años y entras a una casa de familia. Yo, si mal no recuerdo, vos no recibiste maltratos, pero sí un desarraigo. Un desarraigo y una discriminación y aislamiento. ¿Por qué discriminación? Y porque yo no me sentaba en la mesa de los señores y no comía el mismo tipo de utensilio, en el mismo tipo de tazas, vasos, etcétera. Había claramente, la mesa era aparte, comía después, me paraba muchas veces mientras comían ellos para esperar si le faltaba algo. O sea, era como una situación que hoy yo miro, claro, era una situación medio de semiesclavitud, de estar siempre... Aparte para una niña de 11 a 10, 11 años. Sí, claro, y levantarse a las 5 de la mañana, preparar el mate, limpiar primero la vereda y qué sé yo, ¿verdad? Eso que... Pero vos estudiaste mientras, ¿verdad? Sí. Si hay algo que debo señalar y diríamos valorar, es el hecho de que tenía más acceso a la biblioteca que a la heladera. O sea, me restringía
meter la mano en la heladera, pero no en la biblioteca. Me gustó eso en el sentido de cómo expresaste nomás, no que sea bueno. Más acceso a la biblioteca que a la heladera, ¿verdad? ¿En qué sentido? Me decía, bueno, solamente podía comer una fruta que podía comer es banana y naranja, pero estaba lejos de poder comer manzana, durazno, frutilla, otro, ¿verdad? Entiendo. O de repente yo quería comer una criollita que comían ellos y eso no estaba permitido, ¿verdad? Entonces era muy restringido todo, etcétera. Pero tuviste acceso a la lectura. Pero tuve acceso a la lectura, no pasé hambre. Era muy disciplinada en eso, que el desayuno a tal hora, que la media mañana, que el almuerzo, etcétera, etcétera. Y esa posibilidad realmente de que yo pudiera acceder a la buena lectura. Recuerdo que me obligaban a leerle a la editorial de ABC Color y otros, y me decía, bueno, ahora léele a Alcibiades González del Valle, léele a Jesús Ruiz Nestosa, lee Sendero, lee no sé qué, y me hacía parar y yo le tenía que hacer un resumen, ¿verdad? Al Señor. Por sobre todo el Señor me incentivaba muchísimo y nunca le decía... Sendero, que era una publicación interesante. y el pueblo. El pueblo, El claro. pueblo. Y además también... como el señor, y así nomás siempre se le llamó, ¿verdad? El señor, era de la oposición, obviamente, su... ¿Y si se andaban por allá Alcibiades y eso? Entonces, de repente, yo creo que incluso puedo decir que también un poco mi formación política y mi posicionamiento político tiene que ver también con toda esa influencia de ese señor, claro, ¿verdad? Pero recordando lo otro, ¿verdad? Que claro. Arraigada. Claro, y además no me permitían. Luego mis padres ya vinieron ya a vivir en Lambaré y no me permitían ir a la casa. ¿Por qué? Porque decían que yo iba a tomar las malas costumbres de mi casa nuevamente, que iba a volver a hablar el guaraní, que iba a volver a tener las malas costumbres y voy a perder la educación que me estaban dando. Vamos a seguir hablando de esto, porque yo quería decirme una introducción porque conocía tu caso personal y creo que es súper interesante de contar, sobre todo porque vos podés contar dentro de todo sin haber recibido abuso, maltrato, que sabemos que es un gravísimo problema. Pero sí estuve muy expuesta y vulnerable a una posible trata. Ya te vamos a preguntar sobre esto. Está la diputada Yolanda Ortega también con nosotros en esta tarde noche. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Diego? Un gusto estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Hay un proyecto de ley para proteger a los niños y niñas de criadazgo. Así es, con la diputada Dalia Estigarribia presentamos un proyecto... ¿Ella es liberal? Ella es liberal, sí, el Partido Liberal es diputada por Central, yo soy diputada de País Solidario por Capital y juntas impulsamos un poco este proceso en un proceso realmente que trabajamos tanto con sociedad civil como con otras instituciones, en una mesa interinstitucional para impulsar este proyecto que no solamente define o sanciona o busca una cuestión punitiva, sino que queremos establecer sobre todo mecanismos de protección hacia la niñez para evitar estas situaciones. Más que lo punitivo, lo otro. Exactamente. Trabajar un poco sobre la prevención, ¿verdad? Desde la propia definición que hoy no existe en materia de legislación, para identificar y sobre todo para que las instituciones, tanto el Ministerio de la Niñez como otras instituciones que deberían tomar cuenta en los asuntos referentes a criadazgo, puedan tener mecanismos de denuncias, mecanismos de monitoreo, ¿verdad? Porque hoy por hoy lo que tenemos es una realidad que afecta a una cantidad de niños, niñas y adolescentes que ni siquiera podemos determinar, Diego, en cantidad, ¿verdad? En el año 2011 se hablaba de una cifra... Es el último dato, ¿verdad? Es el último dato, creo que mayor a 40.000, si mal no recuerdo, sí. Mayor a 45.000. 54 creo que es. ¿Ah, sí? 47.000. 47.000, sí, era un poco más de 45. Y son los últimos datos que tenemos a partir de algunas organizaciones que pudieron trabajar en tener esta cifra, pero sin duda hay un subregistro porque al no estar, digamos, definida en materia legislativa la cuestión del criadazgo, no se registra en el censo permanente de hogar, no se registra, digamos, de forma específica como criadazgo, pero sabemos que es una práctica, sobre todo culturalmente, muy arraigada en nuestro país. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes también para vos. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Marta, gente que es de Global Infancia, también nos acompaña hoy. ¿Cómo podemos definir el criadazgo, así por lo menos las características más importantes, digamos? Bueno, el criadazgo es una práctica cultural que nace ya en tiempos de la colonia. Imagínense cuánto tiempo estamos todavía sosteniendo esto en Paraguay,
que en pleno siglo XXI todavía tengamos una práctica muy similar a la esclavitud, a la servidumbre, en la cual una familia de escasos recursos entrega a su niña a otra familia, niña digo porque la mayoría de las personas que caen en esta práctica son niñas, para que a cambio de su trabajo, digamos, pueda recibir comida y una educación, es decir, tenga una mejor perspectiva de vida, ¿verdad? ¿Por qué se sostiene esta práctica? Bueno, hay múltiples causas, entre ellas podemos hablar básicamente que es una práctica que se sostuvo gracias a que las familias no han encontrado una respuesta específica en políticas públicas, es decir, tuvieron que arreglárselas en ausencia de esas iniciativas que hubieran impedido eventualmente que una familia tuviera que tomar esta decisión. Si yo le pido, por favor, la charla, ¿verdad? Cuando tengan ganas de intervenir, pero es un tema que por más que uno tenga conciencia de los problemas que trae, la vulneración de los derechos de niños y niñas también que se da, es como que uno siente que es un terreno de fácil romantización, ¿verdad? Así mismo. Esa es una fortaleza también de esto, podemos decir. Y es una de las causas, uno de los valores, porque se habla mucho del tema del trabajo, que la niña se va a mejorar su perspectiva porque va a aprender nuevas habilidades, etcétera. Esa es como la idea que está detrás y que sostiene esto. ¿Pero qué esconde? Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Es como que es una falsa promesa porque eventualmente la niña realmente no cambia su perspectiva de vida. Es decir, en general la mayor parte de las niñas que están en esta práctica, en esta condición, digamos, no es que mejoran sus condiciones de vida. Y normalmente se justifica porque hay casos positivos, digamos, en el cual a través de haber ido la niña a otra familia eventualmente puede acceder a la universidad. Y uno de verdad se encuentra con este tipo de situaciones en muchos espacios, desde personalidades del mundo político que dicen yo fui criado y gracias a que fui criado hoy estoy donde estoy, ¿verdad? Hay gente que se enoja incluso cuando se critica. Exactamente, pero esas son las excepciones, eso es lo que la gente puede entender. En general, la mayor parte de las niñas que son criadas en realidad terminan siendo empleadas domésticas. Y sabemos perfectamente hoy que el empleo doméstico per se no permite una mejoría, al contrario, es una perpetuación de la pobreza. Entonces, creo que un paso fundamental que tenemos que dar es simplemente sacarnos un poco ese velo y entender de que es una práctica vulneratoria de derechos y no podemos seguir sosteniendo que un niño tenga que resolver los problemas y las carencias del Estado paraguayo. Por otro lado, sí. me parece también importante señalar que no puede ser que para tener acceso a un derecho se tenga que vulnerar otro derecho. O sea, el derecho de una niña, y hablo más de niña porque en realidad creo que según lo que habíamos hecho era 2 de 20 eran varones, así más o menos 18 son niñas. No puede ser que una niña tenga que salir de su casa, de su entorno familiar, de su cultura, de su barrio, de su comunidad, etcétera, para acceder al derecho a la educación, por ejemplo. Eso es inaceptable en esta época. Estamos hablando de mi época en los años 70 y estamos en el 2024 y sigue sucediendo. Sigue sucediendo estas situaciones, ¿verdad? En el 2000, cuando hicimos toda la intervención, los estudios y luego las intervenciones posteriores y el trabajo de incidir en las políticas públicas, se daba estas cuestiones, al menos están en una familia, no está en la calle. Claro. Pero luego encontramos que es una puerta también para el trabajo sexual, por ejemplo, o para la explotación sexual, para la trata, etcétera, ante situaciones de abuso, de violencia, de violaciones que se dan en las casas de familias y terminan yendo a la calle. Aparte, en muchos casos es trabajo infantil oculto realmente, sí. ¿Verdad? Porque y forzoso. Sí, cumplen un trabajo así con horarios que exceden incluso lo que puede ser para un niño. Y si bien en ambas partes existen las familias de origen y existen las familias receptoras que le llamamos, ¿verdad? ¿Qué es esa oferta y demanda?
Yo en los últimos tiempos hago un seguimiento en algunas bolsas de trabajo y todavía hay gente que pide una nena de 8 o 9 años que juegue con mi niña de 2 años, de 1 año. Sí, o sea, hay una culturalmente muy mentalidad arraigada. esclavista y feudal. Y ahí es donde hay que atacar esa mentalidad Ahora, feudal. la ley, ¿cómo se plantea, digamos, para, ya que dijiste, diputada, que no busca solamente castigar o penalizar? Lo que nosotros vemos y analizamos un poco, Diego, es todos los otros derechos que se ven vulnerados y que sí están sancionados y penados por ley. Por ejemplo, el trabajo infantil forzoso es algo que no se... Que está penado de hecho, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, donde hay trabajo infantil forzoso, además tendría que intervenir el Ministerio Público u otras instituciones. Donde hay trata de menores de edad, porque también sucede, ¿verdad?, que ante la situación de criadas o ante esa, digamos, esa etiqueta, sucede trata de menores de edad, pues también son delitos que ya están tipificados y que tienen que ser sancionados, lógicamente, a los responsables adultos que están sometiendo a ese niño o al trabajo infantil forzoso o a la trata o a otros tipos de derechos que se ven vulnerados. Pues sin lugar a dudas es lo que mencionaban ambas, que no es solamente que se le sustrae a la niña o al niño de su entorno familiar, sino que se vulnera otros derechos a partir de qué, de lo que mencionaba un poco Marta, la ausencia del Estado para garantizar que ese niño tenga acceso a esos derechos en su entorno familiar, que es lo que se busca proteger y que es lo que se busca proteger en cualquier contexto, de criadas o no. Es decir, cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, se busca también que el niño o la niña queden bajo, digamos, la familia a veces extendida, si no se puede en la familia nuclear, pero se busca sortear ese tipo de situaciones de modo que el niño tenga un acceso integral a todos sus derechos y pueda tener, digamos, esa garantía que el Estado le protege. Y hay instituciones similares, no sé si decir adopción o tipo, pienso en unas situaciones extremas de una familia que realmente no esté pudiendo con la crianza de los hijos que tiene. ¿Hay alguna institución intermedia, se puede pensar? Y hay cuestiones previstas, yo creo que hay muchísimo que mejorar en términos de adopción todavía, o sea, los trámites todavía son, por supuesto, suficientemente burocráticos también para que no se vulneren otras cuestiones. O sea, son temas muy delicados, ¿verdad? Muy delicado. Es cierto que hay otras cosas que corregir, pero lo que nosotros veíamos con Dalia un poco y con las personas que representan instituciones y organizaciones con las que veníamos trabajando es que la ausencia de una definición de criadazgo no permite proponer una política de Estado o políticas que tienen que llevar adelante las instituciones que puedan garantizar. Entonces, hoy, ¿a dónde yo denuncio si hay una niña sometida a criadazgo, a trabajo infantil forzoso, a trata y a un montón de vulneraciones que se dan, ¿verdad? A veces se da explotación sexual, a veces se da que no están correctamente alimentados. O sea, hay como una falta de deber de cuidado de la familia receptora, si se quiere, y de la familia también que entrega sin garantizar esos derechos. Y por supuesto, en ausencia del Estado suceden todas estas vulneraciones, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que estas instituciones tengan un sistema de monitoreo, de denuncia, que se pueda llamar al 147 y se pueda denunciar efectivamente y que haya un seguimiento del Estado ante estos casos. Eso es un poco, ¿verdad? Vemos que la prevención sobre todo es muy importante y la parte punitiva, digamos, vinculada a otros delitos que ya están tipificados. Lo mismo el empleo doméstico, ¿verdad? En el empleo doméstico técnicamente no podría nadie contratar a una persona menor de edad. Entonces, cuando se dan condiciones de empleo doméstico, o sea, hay otras cosas que hay que corregir en otras leyes, incluso cuando logremos esta definición de criadazgo. O sea, va a tener impacto sobre otra legislación que ya está vigente. Tradicionalmente, yo digo Asunción, pero pues, creo que hay en muchas ciudades, ¿verdad? No es solamente en la capital que pasa esto, de una familia receptora, digamos, por lo general es para buscar eso que decías vos, Tina, ¿verdad? O una niñera para los niños pequeños de la casa o alguien que asista en la cocina. O sea, por lo general es una búsqueda de mano de obra, básicamente. Mano de obra gratis, finalmente, porque no pagan. Y ahí está la diferencia. Hablábamos, y parto desde la experiencia, de decir, bueno, por un lado te dicen que te van a tratar como hija y no te tratan como tal. Por otro lado te dice que no sos la empleada, que la empleada es otra persona porque recibe la paga, pero estás haciendo el trabajo. O sea, hay una ambigüedad, hay una línea. No tenés ni el cariño ni el sueldo. Exactamente. Entonces, no tenés ni el sueldo, tampoco tenés el trato familiar. ¿Vos hablaste de que estuviste cerca o pensás que pudiste haber estado cerca de una situación de trata? Sí. Porque yo estaba expuesta, me enviaban a Garibaldi, zona del puerto. A la compra. A la compra. Imagínate por dónde pasaba. Hernandarias, General Díaz, Don Bosco, toda esa zona era zona de prostíbulos. Sí.
Y en más de una ocasión, como no me dejaban ver televisión en la casa, yo me quedaba en esos lugares a mirar televisión. Nunca nadie me dijo que esos lugares eran peligrosos. Tampoco, o sea, años después yo me di cuenta lo que eran esos lugares. Y me pasaba así en el recuerdo escenas que no me había percatado en ese momento, pero que quedó en la retina, que cuando uno empieza los recuerdos dice, por Dios, ¿dónde yo estaba? O que me mandaba junto al zapatero remendón, y este zapatero recuerdo bien que me insistía en que entrara allí y con la cortina cerrada, y quería que entre. Y yo, así por una intuición de protección muy fuerte que tenía, yo decía, no voy a entrar ahí. Desde acá nomás te voy a hablar. Pero nunca me dijeron, miren el peligro a la que me exponía. Que están ¿verdad? muy expuestas a situaciones a las que probablemente nunca le someterían a sus hijos de la misma edad. Exactamente. Por eso que solo al zapatero. Sí, solo al claro, zapatero. claro, o sea, todos los cuidados que mis padres tuvieron conmigo no van a tener con... A la 1, a las 2 de la tarde, cuando todavía es la siesta y no hay nadie en la calle. O sea, De hecho, creo que hay un estudio que vincula el criadazgo con la trata de personas, en la cual de 10 víctimas de trata, Sí, creo que 7 u 8 fueron criadas. Fueron criados. Porque es que te salís a la trata calle. o abusado sexual. Es un dato súper importante también pensando en la ley, ¿verdad? Sí. Así mismo es. Se habla de trata o de abuso sexual que sucedió en 8 a 9 de cada 10 niñas que estuvieron los bajo niños situación que de están criadazgo. en situación de criadazgo están más expuestos categóricamente Sí, a la categórico trata, al eso. abuso. Claro, es que están sin la protección, digamos, del Estado, y al no existir ni Protección siquiera de la una definición, y sin protección de su familia nuclear, que serían los que naturalmente, hay excepciones obviamente, pero en la normalidad de los casos te dirían, cuídate con el señor, no entres solo a tal lugar, o los O no cuidados te que van los a enviar. o no te van a enviar. O sea, mi papá a los 8 o 9 años no me mandaba a mí a comprar cosas sola. A la O sea, siesta. impensable, Y jamás. mucho menos a la siesta, ¿verdad? Y sobre todo en el tema preventivo, lo que es importante identificar alertas tempranas para fortalecer a las familias que están pasando por una situación de crisis. ¿Cuándo es que ocurre el desmembramiento, digamos, que cuando deciden enviar a una niña? Muchas veces cuando hay la muerte de la madre o la madre migra, entonces como que esa familia pasa por una situación de crisis muy grande, o hay una situación o una amenaza de riesgo de abuso de un padrastro, etcétera. Entonces ahí deciden salvar a la niña llevándola a otro lugar. Yo pensé en eso como una forma de tratar de entender, ¿verdad? La gente que defiende, creo que ese es uno de los puntos, por ejemplo, que a veces el entorno familiar es en sí peligroso también. También, ocurren diferentes, la casuística es demasiado diversa. Lo que el elemento común es que esa familia no encuentra salida y solamente recuerda en la memoria que una opción podría ser enviar a la niña a otra familia que pudiera... Pero nosotros necesitamos llegar a tiempo, identificar esas familias que están pasando por una situación de crisis y abordarlas, apoyarlas para que esa niña pueda permanecer en lo posible dentro de esa familia. Y si no es posible, pues está la familia extensa o otra familia de tránsito o la adopción finalmente, si es que no es posible, ¿verdad? Lo que no Claro podemos que seguir justificando son estas prácticas, digamos, que claro. se dan en absoluto, o sea, sin absolutamente ninguna regla puesta por el Estado, justamente por una ausencia del Estado para resolver estas situaciones. Es decir, si hay una familia donde hay violencia, el Estado debería proteger a los menores de edad y tener mecanismos claros, y hay mecanismos que se estipulan. Si hay niños o niñas que no pueden ir a la escuela, igual es responsabilidad del Estado. Por eso toda esta discusión también, que es tan importante en el medio, sobre la patria potestad, que se pone a veces como una cuestión cuando vamos a discutir cosas de niños menores. Se dio con hambre cero, se da con lo del criadazgo. O sea, no, pero los padres tienen la patria potestad, y es como que si los padres pudieran hacer lo que quisieran. Ese niño, ese menor, o sea, Paraguay suscribió el convenio, la convención, digamos, del niño, y obviamente hay compromisos que el Estado paraguayo tiene que cumplir, y nosotros hablamos de que en ausencia de capacidad de los padres es el Estado el que debe proteger. O sea, hay responsabilidades, pero hay obligaciones también derivadas de la patria potestad, lógicamente. Eso es real y está establecido en la Constitución. También el tema de la explotación laboral, y después está el tema de la cuestión sexual que se hizo tan común, ¿verdad? El tema, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo salió ahora de repente toda la luz? Cada vez más frecuente los casos. Les quiero preguntar por eso, también un poco para hablar en general, no solamente desde el punto de vista del criadazgo, porque creo que es un tema que también, yo sé que se aborda y que se habla, pero creo que necesitamos también encarar un poco más. Les pido un segundito, hay que hacer una pausa. Así que breve, corte, y ya volvemos para seguir hablando.
Muy bien, seguimos en esta tarde-noche hablando de criadazgo principalmente, pero también un poco de derechos de infancia, porque es muy importante. Lo que están planteando ahora, diputada Ortega, es un proyecto de ley que buscan, podemos decir en primer lugar, definir un poco el criadazgo también en términos legales. Definir, prevenir, establecer mecanismos para el trabajo de las instituciones y sancionar en los casos, como decía, que estén previstos en la ley ya a partir de su conexión con otros delitos, ¿verdad? Por supuesto tratamos de sacarle o de no incluir esta mirada más punitiva, sino más bien trabajar en la prevención, entendiendo también, como decía al principio, que no tenemos un registro claro de cuántos niños o niñas, sobre todo niñas, se encuentran bajo esta modalidad, pero tratar de protegerlas y que tengan el acceso a todos sus derechos y que el Estado entre con una política que sea efectiva, positiva y eficiente en torno a la protección y garantía de sus derechos. Y ahí también hay algo muy importante, sí, Diego, que quería mencionar y se me pasó hace rato, y es que el Estado paraguayo tomó compromisos y fue ya en las últimas 2 rendiciones que hizo ante el Comité de Derechos del Niño en Ginebra, en Suiza, en Naciones Unidas, requerido al respecto de no contar con mecanismos de prevención del criadazgo. La vez anterior, la última vez fue este año, en mayo, que estuvimos ahí una delegación de los 3 poderes del Estado. Había representantes del sistema de justicia, habían representantes, por supuesto, del Ejecutivo, la misión encabezada del ministro de Niñez, y estábamos también representantes del Poder Legislativo para dar respuesta a las cuestiones en las que el Estado paraguayo avanzó y en las que no también hacernos cargo, digamos, de lo que no avanzamos. Y uno de los temas principales fue y habíamos tomado un compromiso de impulsar una legislación ante este comité. Entonces también esto tiene que ver con los compromisos internacionales que hemos tomado como Estado paraguayo, y hay otros compromisos que también tomamos, como por ejemplo el tema del matrimonio que todavía se da con permiso de los padres, por ejemplo con menores de edad, que son temas que estamos trabajando con la diputada Dalia. Ella es presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de Cámara de Diputados y yo soy presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Entonces juntas estamos trabajando en dar también cumplimiento a estos compromisos que tomamos para adecuarnos también a los estándares regionales y globales de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero destacar algo interesante que por ahí Joana nos está mencionando, es que la propuesta de ley que fue presentada fue realizada en un espacio articulado con el Ministerio de la Niñez, con el Ministerio del Trabajo, con la Defensoría del Pueblo, creo que estaba también Defensa Pública, sí, y Sociedad Civil, conjuntamente con las diputadas y el equipo técnico. Así que fue un espacio coordinado en donde estaban referentes técnicos y políticos que nos permitieron desarrollar una propuesta que tiene justamente esta visión integral para tratar de abordar todas las dimensiones. ¿Cómo es el trabajo del Ministerio en este primer año, Marta, desde global o tu mirada personal por lo menos? Bueno, creo que el Ministerio de la Niñez asumió como impulsar especialmente todo lo que es el Sistema Nacional de Promoción y Protección, y en ese sentido creo que está dando pasos muy positivos en relación a fortalecer todo el nivel municipal y departamental a través de las secretarías departamentales, y el trabajar a nivel local creo que es algo muy importante. ¿Y las jóvenes murieron, podemos decir? No, al contrario. Están fuertes. Están fortalecidas su presupuesto ahora que justamente con exactamente, están siendo fortalecidas a nivel presupuestario. Creo que estamos avanzando en fortalecer nuestro sistema. Esa es la vía, ¿verdad? Exactamente, porque ¿dónde se concretan los derechos? La convención, las grandes leyes, en el entorno cercano del niño. Claro. Si el niño no tiene a quién acudir o una institucionalidad cercana, accesible, para atender, sobre todo preventivamente, antes que crean los problemas, es donde se definen si un niño o una niña tiene garantizados sus derechos. Y antes de revisar, porque tenemos algunos puntos que queremos destacar del proyecto de ley, ¿qué está pasando con el tema sobre todo el tema de violencia sexual, agresiones sexuales contra niños y niñas? Que en un momento que se visibilizó más, hay gente que dice no, se conoce más porque se denuncia más, no más. En ese sentido lo que hay que también relevar esto, que el Ministerio de la Niñez y la Secretaría de la Niñez de los anteriores gobiernos están sostenidamente desarrollando todos los años una campaña para abordar esta temática, que es la campaña del Lazo Verde. Creo que estas campañas también permiten que las personas puedan denunciar de manera más frecuente situaciones. Aún así creemos que existe un subregistro y estamos hablando en realidad de que es una epidemia invisible y probablemente lo que estemos viendo es la punta del iceberg. Y un elemento clave aquí que tenemos que avanzar y que estamos, yo creo que aplazados, es en la prevención y en la educación. ¿Y cómo se logra prevención con hablar de este tema en las escuelas? O sea, y que estén personas calificadas, capacitadas, los propios docentes que puedan hablar sobre
qué situaciones no pueden ser toleradas, porque los niños, ¿dónde van a aprender qué situaciones están relacionadas al abuso si no es en un espacio seguro como la escuela, por ejemplo? Y la escuela necesita trabajar de una manera seria y sostenida el tema del abuso sexual a través de la educación sexual integral, ¿verdad? Básicamente necesitamos hablar de esto en las escuelas para prevenir situaciones de abuso que ocurren normalmente en el entorno cercano del niño, es decir, en la familia cercana, es un tío, es alguien que está muy cercano al niño y es el que son los responsables. Entonces, la prevención es fundamental, porque cuando un caso ocurre ya es tarde, ya llegamos tarde. De todas maneras, también necesitamos fortalecer todo lo que es la atención de los niños, ¿verdad? Que reciban el apoyo necesario para que puedan superar el trauma que implica esto, ¿verdad? Y también tenemos que ver que muchos de estos casos también muchas veces se disparan mucho tiempo después, porque las personas están tan traumatizadas, los niños, que bloquean las situaciones de abuso y después eso recuerdan años después. Entonces necesitamos asegurar que estas personas puedan tener la oportunidad de justicia, aunque sea años después. Perdón que la mencione, como dicen Tina, pero vos mismo decías que tiempo después empezaste a identificar situaciones que te pasaron a vos, Sí. en tu caso, ya con el conocimiento, ya con... Ya uno va hilando y a través del conocimiento que uno va acumulando dice, pero esto era tal cosa, o sea, si se está hablando en forma en general del abuso y la explotación sexual y todo lo que pasan los niños, imagínense la situación que pasan las niñas, las adolescentes y jóvenes indígenas. De eso casi no se habla, prácticamente no se habla, no se tienen registros, están más que invisibilizadas, están excluidas de los estudios. ¿Se olvida un poco de ellos? Y sí, prácticamente, porque en realidad no existe una política pública claramente con enfoque intercultural. El Ministerio de la Niñez se enfocó a un solo pueblo y a una sola situación, que es la niñez en calle, de un pueblo que es guaraní. Y quedan 18 pueblos indígenas sin ninguna intervención o abordaje de parte del Estado paraguayo. Se trabaja con compartimentos estancos y lo que quería mencionar nomás, porque me parece interesante en lo que plantearon ambas, es que finalmente las prioridades de un Estado o de un gobierno, Diego, se ven cuando hay una asignación presupuestaria para hacer válidas esas políticas públicas. Es decir, nosotros podemos con Dalia y con las demás diputadas y diputados trabajar en la mejor legislación, pero si no tenemos mecanismos efectivos de prevención que estén sustentados presupuestariamente, vamos a fallar, ¿verdad? ¿Crea algún tipo de... El año pasado, nosotros tenemos en el estudio particular del presupuesto que fortalecer eso, ¿verdad? No, pero digo, esta ley que están planteando, ¿crea algún tipo de institución? Crea mecanismos de prevención, o sea, establece... Crea un programa nacional. Y un programa nacional y establece cuáles son los mecanismos que las instituciones tienen que crear. Por ejemplo, el Ministerio de Educación que decía también, en los casos de criadazgo necesitamos que los docentes estén formados para identificar casos de criadazgo. El tiempo Sí, perdón. El 16 de agosto fue presentado esto. ¿Qué tratamiento tiene ahora? Ahora se va a dictaminar en las distintas comisiones y va a tener tratamiento en Cámara de Diputados, su primer trámite, porque empieza por Cámara de Diputados. Vamos a organizar audiencias públicas también antes de la fecha de tratamiento, todavía no está en el orden del día, después pasa a Cámara de Senadores. Bueno, nos comprometemos nosotros con nuestro compromiso con la infancia de hacer el seguimiento de esto. Muchísimas gracias. Gracias a las tres por venir, muy amables. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, nosotros va a ser un breve corte y ya volvemos con más de puntos de vista. Seguimos en Puntos de Vista para contarles ahora de un caso que tiene que ver con el actor político, pero también con el mundo judicial y con lo que es el caso de Ñoño Núñez. Estamos hablando de una persona condenada por la justicia de nuestro país. Y esto, la Sala Penal de la Corte resolvió que el Tribunal de Apelación Multifuero de Presidente Hayes sea el que resuelva si confirman o no la condena de 11 años de prisión para el exgobernador de Presidente Hayes. Hablamos de Óscar Venancio Núñez, y las penas impuestas a otros condenados. Los ministros de la Corte Suprema, Víctor Ríos, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, argumentaron que la Cámara ya tuvo intervención previamente y que corresponde que siga resolviendo los recursos planteados
en esta causa. Recordemos que días atrás la Corte dio trámite a dos acciones presentadas por los abogados del exgobernador en contra de dos resoluciones en el marco del proceso que su defendido afronta. Y otro caso también vinculado a la gobernación, pero en este caso de Central y que tiene que ver con Hugo Javier González. Novedades en el caso del exgobernador de Central. Hugo Javier González, exgobernador de Central, y otros acusados deberán participar de la audiencia preliminar que está fijada para el 19 y el 20 de septiembre. La diligencia previa al juicio oral se va a desarrollar ante el juez Rodrigo Estigarribia. Es en la causa principal. Recuerden que hay un perjuicio patrimonial de más de 18 mil millones de guaraníes. Esto es lo que acusa el Ministerio Público. Y ahora novedades también del caso Mocipar Dani Durán, porque se postergan algunos trámites judiciales. Se postergó para el 24 de septiembre la audiencia preliminar en otra de las causas de Mocipar, donde está acusado, entre otros, el exdirectivo Dani Durán. Esta vez la procesada Diana Britos cambió de abogado defensor, por lo que quedó diferida la diligencia donde debe resolverse si lleva la causa por estafa y otros delitos a juicio oral. Y hablamos del caso de Arnaldo Yucio también, porque finalmente resolvieron que podrá viajar. Había hecho un pedido para viajar a Miami y finalmente la justicia autoriza al exfuncionario a realizar este viaje. Nos referimos a Arnaldo Yucio, decíamos que está siendo investigado también por la justicia de nuestro país y finalmente logró esta decisión judicial a su favor para poder viajar a la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Muy bien, parte final de nuestro programa para hablar de este caso, el caso Roberto Cárdenas. Recuerdan al exintendente de Lambaré, tendrá que ir finalmente a prisión. Esta tarde se puso la decisión de la condena de 8 años de cárcel por lesión de confianza para Roberto Cárdenas Ramírez, quien fue intendente de la ciudad de Lambaré. El exintendente fue hallado culpable por sobrefacturar en el marco de una construcción de 15 escuelas con un gravísimo daño patrimonial al municipio. La Sala Constitucional de la Corte procedió al rechazo del recurso que habían planteado y finalmente Cárdenas irá a la cárcel. Muy bien, 20 grados de temperatura, nos vamos nosotros, casi son las 20. Volvemos mañana con más puntos de vista. Gracias por acompañarnos.